Hola, en este video vamos a resolver un ejercicio complejo de matemática financiera. Acá vamos a incluir conceptos como lo que es la TCA, el seguro de desgravamen, las cuotas simples, cuotas dobles, también lo que es periodos de gracia parcial y total. Entonces, comencemos con el ejercicio normal, básico. Usted se encuentra en la búsqueda de un préstamo porque desea comprarse un Renault Twingo que cuesta $10,000. El banco le ha ofrecido un crédito con las siguientes condiciones: 10% de cuota inicial, 12% TEA, que significa tasa efectiva anual, un seguro de gravamen que es el 0,1% tasa efectiva mensual, 48 cuotas mensuales e iguales, que será en cómo se va a pagar el crédito, y además me indican que la fecha de desembolso, es decir, el momento en el que me van a prestar la plata, va a ser el 1 de mayo, y la primera cuota se pagaría el 31 de mayo. Además me dicen que el calendario es 30-360, lo que significa que asumo que los meses tienen 30 días y el año tiene 360 días. Entonces, con estos datos se me pide elaborar un cronograma de pagos para este ejercicio. Vamos a pasar a la hoja de cálculo. Bien, en la hoja de cálculo hay que recordar cómo es un cronograma de pagos, ¿no? Yo voy a poner número de periodo o las cuotas, saldo inicial, intereses, amortización, pago y saldo final, ¿verdad? Esos son los componentes de un cronograma de pagos. Ahí está. Entonces, ¿cuántas cuotas son? Sería 1, y así le sumo 1 hasta llegar a la cuota, voy a agrandar esto un poco, hasta llegar a la cuota 48. O sea, si son 48 cuotas mensuales, es un préstamo de 4 años, ¿no? Son muchas cuotas, sí, pero van a darse cuenta que no es ningún problema trabajar con muchas cuotas. Entonces, estoy yendo hasta la cuota número 48. Entonces, si me dicen que el valor del vehículo es $10,000, pero la cuota inicial es 10%, eso significa que el monto prestado no va a ser $10,000, ¿no? El monto prestado sería 10,000 multiplicado por 1 menos el 10%, o sea, solamente el 90% del valor del vehículo. A mí no me están prestando nuevamente el total, sino me están prestando solo $9,000. Este es el monto prestado. ¿Qué hubo? Nuevamente, porque a mí me dicen, tienes que poner una cuota inicial del 10%. O sea, el banco no te va a prestar los 10,000, te va a prestar 9,000 y tú tienes que poner $1,000. Eso es la cuota inicial. Entonces, el préstamo en verdad no es por 10,000, sino es por 9,000. Además, me dicen que la tasa es del 12% TEA y que hay un seguro de gravamen del 10% TEM. ¿Qué significa esto, Hugo, del seguro de gravamen? El seguro de gravamen es un seguro que existe porque si en caso el que recibe el préstamo fallece, entonces ¿quién paga ese crédito? Lo va a pagar la empresa aseguradora, ¿no? Ese es el seguro de desgravamen. Es un seguro que existe para evitar de que tú heredes una deuda. Entonces, recibiste el préstamo, falleciste, no terminaste de pagarlo, entonces eso lo paga la empresa aseguradora. Este 0,10% se calcula sobre el saldo de la deuda. O sea, si la deuda es de $10,000, o perdón, para poner un ejemplo, ¿no? Si la deuda es de $9,000, eso significa que cada mes yo tendría que pagar 9,000 multiplicado por 0,10. O sea, $9 de desgravamen. Sí, pero hay que recordar que a medida de que tú vas pagando la deuda, ese monto principal se va reduciendo, ¿no? Porque la deuda se va haciendo más pequeña. Entonces, voy a hacer el ejercicio, pero vamos a dejar esto por un momento fuera, ¿ok? Sigamos. Entonces, ¿cuál sería la cuota en este ejercicio? ¿Cómo se resuelve un ejercicio donde tengo cuotas iguales y cuotas constantes? Entonces hay que recordar nuevamente la función pago, ¿no? La función pago primero me pide la tasa. La tasa es 12%, error. Porque recuerden, vamos a ponerlo acá al lado derecho para que esté, o mejor abajo para que esté mucho más ordenado. Recuerden lo que vimos la primera clase. Todo ejercicio de matemática financiera tiene valor futuro, valor presente, tasa, número de periodos y pago. ¿Cuál es el valor futuro de este crédito? Es cero. Un ejercicio de cuotas no tiene valor futuro. ¿Cuál es el valor presente? Es cuánto me prestaron, 9,000.
¿Cuánto es la tasa? 12% TEA. Esta es una tasa anual. ¿Y cuánto es el número de periodos? 48 meses, que está en meses. Entonces, si yo quiero que el pago también esté en meses, porque son cuotas mensuales, yo necesito que todos los datos estén en meses. O sea, no me sirve la 12% TEA, necesito la tasa mensual, necesito la TEM. Entonces, ¿qué voy a decir? La tasa va a ser 1 más tasa que tengo elevado a la tasa que quiero, un mes, sobre el periodo que tengo, 12 meses. Y todo eso menos 1. Entonces, no se olviden que todo tiene que estar en meses. He convertido la tasa de 12% anual en una tasa de 0.95 mensual. Ahí sí puedo aplicar mi función pago, le digo, con una tasa mensual de 0.95 para pagar en 48 periodos un préstamo que hoy vale $9,000 y que va a llegar a ser cero. Mi cuota mensual sería $234, lo marco de amarillo porque es una respuesta. Ahí está. Entonces, listo, ya sé cuánto sería mi cuota. Si yo quiero sacar un préstamo de $9,000 con una tasa mensual de 0.95 pagado en 48 meses, la cuota tendría que ser 234. Hagamos el cronograma de pagos. Saldo inicial es lo que a mí me prestaron, 9,000. Intereses sería 9,000 multiplicado por la tasa de interés mensual, 0.95. La amortización sería el pago menos los intereses. ¿Y cuánto sería el pago? Lo pongo en positivo, 234. Por ende, la amortización del primer periodo sería la diferencia, 148,90. No me gusta trabajar con decimales, los oculto. Y el saldo final del primer periodo sería el saldo inicial menos la amortización. ¿Esto qué significa? El primer mes yo comencé debiéndole al banco $9,000. Es decir, yo al banco el 1 de mayo le debía $9,000. Durante el primer mes se generaron intereses. ¿Por cuánto? Por 85. ¿Y yo cuánto le pagué al banco? Yo al banco le pagué 234. Por lo cual, si yo pago 234, pero los intereses crecieron en 85, lo que yo amorticé de ese préstamo fue 149. Entonces, mi préstamo que empezó en 9,000, que creció en 85 y que yo reduje en 234, se convierte en un préstamo de 8,500, de 8,851 al final del primer mes. El segundo mes comienzo debiendo 8,851. Se generan nuevamente intereses, pero esta vez son menos que el periodo anterior. Esta vez solamente se generaron $84 de intereses. ¿Cuánto es lo que yo pagué? Sigo pagando 234. ¿Cuánto es mi amortización? Mi amortización va a subir ahora a 150. Eso significa que mi préstamo se reduce en 150. Y esta operación se puede repetir hasta el infinito. Lo puedo repetir hasta el mes 48. ¿Y cómo me doy cuenta que hice bien esta operación? Porque el saldo final, al finalizar el periodo, se convierte en 0. Entonces está bien mi cronograma de pagos. Ya está. Voy a ponerle un poco más de formato, le voy a poner formato de tabla y lo tenemos ahí. Ya está. Mi cronograma de pagos está listo. Ahora la pregunta es, ¿yo voy a pagar 234? Y la respuesta es que la verdad que no, voy a pagar un poco más. Voy a pagar un poco más porque voy a pagar lo que es el seguro de desgravamen, ¿no? Hemos dicho que el seguro de desgravamen es algo que se tiene que incorporar. Voy a ponerlo acá al costadito. Desgravamen. Gravamen. Y ahí hemos dicho que el desgravamen era un porcentaje de lo que yo le debo al banco, ¿no? Yo le debo al banco cierta cantidad de dinero, el desgravamen es ese porcentaje de lo que yo le debo al banco. Entonces podríamos hallar el desgravamen multiplicando el saldo inicial por esa tasa, que es 0.95, una tasa mensual. O sea, el desgravamen el primer mes sería $85 y a medida que van pasando los meses, ¿no? El desgravamen nuevamente sería el saldo inicial multiplicado por la tasa, perdón, estoy multiplicando mal, por la tasa de desgravamen que está acá, 0.10%, $9, acá como es chiquito, si le voy a poner decimales, y poco a poco va a ir cayendo, ¿no? $9, 8.85, 8.70, ¿por qué? Porque el préstamo también va cayendo y el seguro de desgravamen depende de cuánto sea el préstamo, ¿no? Entonces fíjense cómo este desgravamen va cayendo poco a poco y es lo que yo le termino pagando al banco, ¿no? Hasta que se convierte en 0.23. Bien, entonces este es un ejercicio donde incluyo el desgravamen y lo he incluido aparte. Ya está.
Vamos a dejarlo, el efecto del seguro de desgravamen, por ahí. Ahora, la pregunta es, Hugo, acá hay un pequeño detalle, y ese pequeño detalle es que, lamentablemente, si yo sumo el pago que hago más la amortización, ¿no? Si yo sumo el pago que hago por los intereses más el pago que hago por el desgravamen, perdón, pago más desgravamen, eso genera de que la cuota no sea siempre igual, ¿no? Porque al inicio va a ser 243, después va a caer a 241, después va a ser 239, 236, 235. Entonces, Hugo, no se está cumpliendo de que la cuota sea siempre la misma. ¿No habría, Hugo, más bien una forma de poder hacer que la cuota que yo pague siempre sea igual, incluyendo el efecto del desgravamen? Sí, sí existe y esto es lo que suelen hacer los bancos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo trabaje con la tasa, en esa tasa le voy a sumar el desgravamen. O sea, ¿se acuerdan que yo convertí la tasa del préstamo de 12% en una tasa mensual de 0.95? A esa tasa de 0.95 yo le voy a sumar el desgravamen. ¿Por qué? Porque son dos tasas mensuales y las dos se calculan sobre el saldo inicial. Entonces le sumo ahí y ya no sería 0.95, sino sería 0.10. Ya está. Entonces, Hugo, ¿dónde está el desgravamen? Ya está acá adentro. Ya no tengo que calcular la parte. Ahora el desgravamen, como ya lo incorporé en esta tasa, aquí, como ya lo metí acá el desgravamen, estos intereses que están acá están incluyendo también el efecto de desgravamen. Esto ya no sería intereses, sería interés más desgravamen. Y ahora fíjense que la cuota pasó de 239.0 ahora a ser ya 239.60. Subió un poquito la cuota. Y dentro de esta cuota está metida el desgravamen. Entonces, de esa forma yo puedo lograr de que el desgravamen más los intereses sean siempre igual, ¿no? Como ya incluí el desgravamen en la tasa, este pago sería pago más desgravamen. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá, Hugo? Bueno, simplemente cuando incluyamos el desgravamen en un ejercicio, lo que tenemos que hacer es sumar el desgravamen dentro de la tasa de interés. Para que de esa forma los intereses y el desgravamen, o sea, el pago total que yo le hago al banco, incluyendo el desgravamen, sea siempre el mismo. Hugo, ¿podría desagregar esto? Claro que lo puedes desagregar. Lo puedes desagregar porque puedo saber cuánto es el desgravamen. El desgravamen en este caso sería 9.000 multiplicado por el 0.10. Y es algo que en verdad ya calculamos hace un rato y sabemos que poco a poco va cayendo. Voy a bajarlo hasta aquí. Y como dije, es algo que va cayendo. Entonces, el efecto del desgravamen sería estas cifras que están acá. Y el pago de solo intereses, ¿no? Lo que serían intereses más amortización, sería la diferencia, sería este 240 menos este 9. Ahí está. Listo. Simplemente eso, ya está, no hay nada más. Ahora, en lugar de ponerlo afuera, está dentro, por eso puedo desagregar este pago total en esos dos componentes. Componente de desgravamen, componente de intereses más amortización. Listo, esa fue la primera parte del ejercicio.